En el patio de atrás. Hola, bienvenido, acompáñame a conocer una nueva historia, que seguro nos hará pensar si en verdad estamos a salvo. Yo soy el Señor D. Y esto es, En el patio de atrás, comenzamos. Creí haber escapado al bajarme, pero la verdad es que el viaje apenas comenzaba y yo era parte de la ruta. El sol asomaba sus primeros rayos sobre la central de Oaxaca, tiñendo el cielo de naranja y púrpura con una luz engañosamente suave. El bullicio matutino era un eco constante de motores ronroneando. Anuncios estridentes y gente moviéndose sin cesar. Pero el olor, ese copal rancio, mezclado con humedad del cemento y gasolina vieja, no se iba de mí. Lo sentía en la ropa, en la piel, una sombra pegajosa que se adhería a cada poro y me asfixiaba lentamente. Mis ojos, ya habituados a la penumbra, rastrearon el andén con una urgencia creciente. Ahí estaba, junto a una columna agrietada y descascarada que parecía sostener el peso de la terminal. Un sombrero de ala ancha, de fieltro oscuro y gastado, descansaba sobre un baúl de cuero viejo y raído, sus correas sueltas. Nadie cerca. Solo el silencio que lo rodeaba, un remanso antinatural que desafiaba el caos. Sentí una punzada helada, un reconocimiento frío y perturbador que me erizó el vello de la nuca. Luego lo vi. Un muchacho, con mochila descolorida y un boleto arrugado a Puebla. Sus ojos nerviosos exploraban el mar de rostros. Caminaba entre la multitud, y de pronto, lo sentí con una claridad escalofriante. Un rastro débil, casi imperceptible para otros, pero para mí, era el mismo olor. Copal, humedad, gasolina. El que me había perseguido, el que ahora me habitaba. El joven se detuvo, con una indecisión fatal, junto al baúl y el sombrero. Como atraído por una fuerza invisible e ineludible. Nuestras miradas se cruzaron en un instante eterno. En sus ojos encontré el pánico que yo sentí, la confusión de una amenaza incomprensible. Pero había algo más, una fina capa de resignación. La misma que ahora veía reflejada en mi rostro. Él era el siguiente. Y yo ya no era el que huía. Un hombre se acercó, sus pasos amortiguados por el bullicio. Era el taxista de anoche, pero ahora vestía un uniforme impecable de guardia de seguridad. Su sonrisa era amable, pero sus ojos guardaban una profundidad antigua, una sabiduría ancestral que me perturbó. Me entregó una tarjeta plastificada, fría al tacto. Con letras doradas, se leía, Conductores de la noche. En ese instante, todo encajó con la brutalidad de un golpe helado en el plexo solar. La regla. El ciclo. El olor no era una advertencia para escapar, sino una señal, un relevo ineludible. No había eludido al jinete. Me había convertido en un eslabón más en una cadena interminable. Mi viaje no era para huir, sino para encontrar al siguiente. La terminal de Oaxaca, mi nuevo punto de partida, y la búsqueda, mi condena inmutable. Mi siguiente destino. El olor a copal regresó, esta vez más intenso que en el andén, y con él, una sensación de ser observado, de no estar solo, incluso en la opresiva soledad de la terminal. Con el aroma todavía pegado a mi chamarra y a mis pensamientos, como una segunda piel, la necesidad de ir al baño se hizo imperiosa. Casi una excusa para huir del andén. Los pasillos que llevaban a los sanitarios eran más silenciosos aún, con luces bajas que parpadeaban de forma intermitente, como ojos moribundos, acentuando las sombras y los rincones oscuros que parecían esconder secretos. El aire se sentía más pesado aquí. Denso y cargado de humedad, casi irrespirable. Mientras estaba en un cubículo, en el silencio opresivo que parecía absorber todo sonido, escuché un suspiro en el de al lado. Era largo, demasiado largo para un humano, y demasiado frío, como un aliento gélido. No era un suspiro de alivio, sino de algo que se estiraba en la oscuridad, saboreando el momento. Se me erizó la piel, cada vello de mi nuca se puso de punta, pero intenté racionalizarlo sin éxito. De nuevo, el copal me envolvió, ahora con un matiz de tierra húmeda y ceniza, mucho más fuerte que antes, casi asfixiante, penetrando mis pulmones y mis sentidos.
Salí rápidamente, casi sin respirar, lavándome las manos con prisa bajo el chorro frío del grifo, y el olor parecía seguir cada uno de mis pasos, una estela invisible pero palpable, una marca imborrable. Al levantar la vista hacia el espejo empañado y manchado, vi una sombra. Alta, quieta, en el rincón más oscuro del pasillo, justo donde la luz de los focos parpadeaba sin cesar, creando y deshaciendo figuras fantasmales que se retorcían en el límite de mi visión. No se movió. Solo estaba ahí, en la penumbra más profunda, una mancha oscura contra la pared, una silueta ominosa. La mezcla de olores se intensificó hasta el punto de la náusea, llenando mis pulmones con una pesadez extraña, como si el aire mismo se hubiera solidificado, impidiendo que gritara, ahogando cualquier sonido en mi garganta. Un garabato irregular, como la letra R, desgastada por el tiempo. Apareció brevemente en el espejo empañado antes de desaparecer con una lentitud espantosa. Más tarde, revisando mi teléfono, con los dedos aún temblorosos, encontré una grabación de voz accidental. Eran apenas unos segundos de estática, pero en ella se capturaba aquel suspiro frío y denso. Ahora inconfundible y escalofriante. La curiosidad me llevó a una vieja historia sobre olores, y con ella, un pánico que no supe explicar, un miedo visceral que se ancló en lo más profundo de mi ser. Después del encuentro con la sombra en el pasillo, busqué refugio en la cafetería de la terminal. Un lugar más iluminado y con el reconfortante olor a café recién hecho y pan dulce horneándose. Pocos clientes quedaban, algunos taxistas de turno noche que esperaban su siguiente viaje, con los ojos cansados, y una familia dormida, acurrucada en una mesa al fondo. El café humeante en mi taza no disimulaba el persistente aroma que me acosaba desde el andén y el baño, como una marca invisible. Me senté lejos de la entrada, eligiendo una mesa en un rincón, intentando relajarme, pero cada nervio de mi cuerpo estaba tenso. Un taxista, de barbacana y ojos cansados. Estaba en la mesa de al lado, hablando con el mesero sobre viejos cuentos de carretera, sus voces bajas y roncas. Escuché cómo mencionó, olores que no tienen origen, una frase que me heló la sangre, haciéndome sentir un escalofrío que no provenía del aire acondicionado. Describió como, a veces, un aroma específico. Un incienso o tierra mojada, aparecía de la nada, sin fuente visible, sin lógica. Es una regla, dijo con voz grave, si lo percibes sin ver la fuente, no preguntes. Cuenta 3 respiraciones profundas y sal de ahí de inmediato, sin voltear la mirada atrás, por nada del mundo. Mientras lo decía. Como si sus palabras hubieran invocado la presencia, el copal regresó. Esta vez con el amargor de la gasolina, justo a mi lado, en la mesa contigua, una ola de aire frío me envolvió, un gélido abrazo que me dejó sin aliento. Mis pulmones se llenaron de esa pestilencia familiar. Una mezcla nauseabunda que me revolvía el estómago. Conté mis 3 respiraciones con desesperación, el aire se sentía más denso con cada intento, como si se resistiera a mi esfuerzo, volviéndose tangible. Al tercer aliento, un escalofrío me recorrió de pies a cabeza, una sensación de terror puro, la silla frente a mí. Vacía, se meció levemente, con un crujido suave y fantasmal, como si alguien se acabara de levantar o se preparara para tomar asiento, una presencia que yo no podía ver, pero sí sentir. Saqué mi celular con la mano temblorosa y alcancé a grabar un video corto, tembloroso, que capturó ese pequeño e inquietante movimiento, una prueba que helaría la sangre a cualquiera. Mi camión aún no llegaba, el andén seguía siendo un pozo de sombras y ansiedad, un purgatorio de espera. La desesperación crecía más rápido que el tiempo, envolviéndome en la quietud sofocante de la madrugada, donde cada minuto parecía una hora. A mi alrededor. Solo el eco lejano de un camión al arrancar en algún punto distante y la luz mortecina de un foco parpadeante en el techo, que creaba sombras danzarinas y distorsionadas. Intenté distraerme, aferrarme a cualquier signo de normalidad, a los carteles descoloridos de destinos lejanos. A las pocas personas que aún aguardaban. Pero era inútil. El olor, esa mezcla inquietante de copal rancio y tierra mojada, ya era una constante, una parte indisoluble de mi realidad.
Se había adherido a mi ropa, a mi piel, a mis pensamientos, imposible de ignorar o sacudir de mi memoria sensorial. Trataba de concentrarme en las pocas luces de la terminal, en el murmullo incomprensible de un altavoz que nunca decía mi destino, pero el aire espeso, casi palpable, me asfixiaba, prometiendo algo más que la simple espera de un autobús. Fue entonces cuando mi teléfono vibró en el bolsillo. Un sobresalto inesperado en el silencio que me rodeaba, una nota discordante. Lo saqué con manos temblorosas, la pantalla iluminando brevemente la oscuridad de mi rostro. Llamada perdida. Era un número desconocido, sin identificador, un eco fantasma en mi pantalla, un remitente que no existía. Mi corazón dio un vuelco, golpeando con fuerza contra mis costillas. Nadie me llamaría a esa hora, menos un número que no conocía. La curiosidad, o quizás el miedo puro, me empujó a revisar el buzón de voz, una decisión de la que me arrepentiría. Solo un silencio largo y pesado me recibió. Tan denso como el que se posa en los pueblos olvidados bajo la luna, un silencio que vibraba con una tensión latente. Y luego, rompiendo esa quietud con una ferocidad inesperada, una respiración. Profunda, lenta, inhumanamente cercana. Se escuchaba como si estuviera justo a mi lado. Un aliento frío y espectral que me heló el pecho y el alma, paralizándome. Mis propias respiraciones se trabaron en mi garganta, un nudo de terror mudo. Intenté contar, recordar la regla de los 3 alientos, pero el pánico era un nudo apretado, un muro infranqueable. El olor a copal y humedad se hizo tan fuerte que sentí náuseas, como si estuviera dentro de mí, invadiéndome cada célula, ahogando cada sentido, cada intento de cordura. Después, el mensaje terminaba abruptamente, cortado de golpe. Revisé la hora de la llamada en el registro, 3:33 de la mañana. No encajaba con el momento en que sonó mi teléfono. No encajaba con nada. Un desfase inquietante, como una falla en el tejido del tiempo mismo, una señal de que algo estaba terriblemente mal. El camión finalmente llegó, una mole ruidosa que prometía escape, sus faros cegadores una bienvenida a la huida. Respiré aliviado al ver las luces de la carretera que se extendían en la noche, el asfalto oscuro devorando kilómetros con una voracidad insaciable. La central, con su olor persistente y su silencio ominoso. Ya no estaba. Pensé que lo había dejado atrás, que la presencia se quedaría anclada en el andén, un fantasma del pasado. Pero el aire dentro del camión, pesado y viciado con el olor a diésel y sudor humano, no tardó en traerlo de vuelta. Esa mezcla inconfundible de copal y humedad, ahora más sutil, pero inconfundible. Como un pasajero invisible que se había colado a mi lado. Me aferré a la ventanilla, mi frente pegada al frío cristal, viendo los escasos faros lejanos, las sombras de los árboles danzando como espectros a lo largo de la carretera solitaria. El paisaje era un borrón oscuro. Solo roto por las luces intermitentes de otros vehículos que pasaban. A mitad de la ruta, el olor a copal se mezcló con algo nuevo, un tenue aroma a cuero viejo y tabaco, un perfume espectral que flotaba en el ambiente, denso y cargado de historia. Mi mirada se desvió por el pasillo casi vacío del autobús. Buscando la fuente, una explicación racional que nunca llegaba. Fue entonces. En el asiento de adelante, a unos metros de mí, había un sombrero. Un sombrero de ala ancha, negro, tan oscuro que parecía absorber la poca luz que se filtraba de las farolas que pasaban veloces, creando una mancha de absoluta negrura. Estaba ahí, apoyado en el respaldo, con una inclinación extraña, como si su dueño se hubiera levantado por un instante y regresara en cualquier momento. Pero no había nadie. Solo el sombrero. Y de él emanaba el olor, ahora más claro, más personal, como un aliento gélido que me acariciaba la nuca. Cerré los ojos con fuerza, intentando evadirlo, intentando borrarlo de mi percepción. 1, 2, 3 respiraciones, un eco hueco y desesperado en mi mente mientras el camión vibraba, arrullando el miedo que ahora me acompañaba en el viaje. La regla. Pensé que el simple acto de respirar profundo me daría un respiro. Una pequeña victoria, pero ahora la regla me había seguido, se había colado al viaje, transformando el interior del camión en otra trampa, un ataúd sobre ruedas.
El sombrero parecía observarme, silencioso, inamovible, una silueta sin cuerpo que prometía algo terrible. El camión, sin aviso previo, se detuvo con un chirrido seco que rompió la monotonía del motor, un sonido abrupto que desgarró el silencio de la noche. El frenazo me sacó de un duermevela inquieto, golpeando mi cabeza contra la ventanilla con un impacto sordo que me aturdió. Estábamos en un pueblo fantasma, sin luces. Sumergido en una oscuridad que lo devoraba todo, un lugar olvidado por el tiempo y la civilización. Solo la luna llena, una moneda pálida y fría colgada en el cielo, alumbraba el empedrado mojado y las fachadas descarapeladas de las casas abandonadas, dándoles un aspecto cadavérico, fantasmal. El conductor, sin decir palabra, con una frialdad que me heló la sangre, abrió su puerta y bajó. Llevaba una moneda brillante entre sus dedos, casi como una ofrenda, un tributo a un poder oculto. Mis ojos, pegados a la ventana empañada por mi aliento, vieron cómo se acercaba a una figura alta, inmóvil. Junto a un árbol solitario en el límite del pueblo, cuyas ramas desnudas parecían brazos extendiéndose en súplica. La silueta era inconfundible. Alta, con un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro en las sombras más profundas y una capa que se confundía con la noche misma, haciéndola parte del aire. Una extensión de la oscuridad. El olor a copal era abrumador ahora, una densa nube que me envolvía, mezclado con el azufre tenue de un cerillo recién encendido, como si alguien hubiera estado fumando en la oscuridad justo frente a nosotros, una señal de una presencia muy cercana. El conductor regresó al camión. Pálido, con los ojos hundidos en las cuencas, su rostro una máscara de terror y resignación. Se sentó pesadamente, encendió el motor con un sonido que me pareció una súplica y, antes de arrancar, murmuró con una voz rasposa, casi un suspiro helado: hay que cumplir con la cuota de la noche. Siempre. Mi corazón se aceleró, golpeando contra mis costillas con una fuerza brutal, un tambor desbocado en mi pecho. ¿Qué cuota? ¿A quién le pagaba? ¿Y por qué esa voz sonaba a una resignación tan profunda, tan absoluta? Y entonces, sin poder evitarlo, las escuché. 3 respiraciones. Esta vez, no eran de un buzón. Ni del aire viciado de la terminal. Eran las mías. Profundas, lentas, demasiado ruidosas en el silencio sepulcral del camión, como si alguien más las estuviera contando conmigo, o a través de mí, sellando un pacto silencioso, inquebrantable, una sentencia. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.